Vamos a ver qué fue aquí. Napoleón. Con los jacobinos. ¿Se escuchan allá? Por mérito propio, fue ascendido a capitán del ejército. ¿Se escuchas, Angie? Sí, señor. Ok, bueno, listo. Ahí empieza el progreso entonces ahora de Napoleón Bonaparte. Popular en julio de 1792. Ahora reaccionó duramente en contra de Napoleón. A este, cuando estalló la guerra civil en Córcega en abril de 1793, no le quedó de otra que huir a las montañas. Ahora que él y toda su familia habían sido tildados de traidores por Paoli, los Bonaparte no tuvieron más opción que huir hacia Francia, donde, con el pasar de los años, y de la misma manera que había hecho anteriormente Napoleón, todos terminarían asumiendo la versión francesa del apellido. En otoño del mismo año, ya se había creado oficialmente la nueva República Francesa. Las campañas militares y ascenso al poder de Napoleón. Muy bien. Lo que vemos es el antecedente. Estamos en plena Revolución Francesa. Napoleón, con su familia, ha tenido que salir de Córcega, su tierra natal, a Francia. Y ahora viene una amenaza para Francia. Los ejércitos extranjeros están por tomarse Francia, necesitan un líder, necesitan un ejército poderoso que los salve. Pero obviamente muchos de los antiguos oficiales del ejército, como coroneles y demás, eran de la nobleza. Y ellos, muchos de ellos habían sido muertos durante la revolución. O sea que a todos los nobles los pasaban al papayo, ¿no? Ustedes saben. Entonces, ¿quién iba a asumir ahora el liderazgo de un ejército que había perdido a sus líderes por precisamente ser, porque en esa época, para ser general, para ser mariscal de campo, para ser coronel, necesitaba ser de la nobleza, sino simplemente usted a duras penas podía ser un soldado raso o un suboficial, es decir, un cabo, un sargento, pero no podía ser más. Entonces ahora es cuando empieza a aparecer la gran figura de Napoleón. En ese momento pues es un desconocido, no es nadie dentro de los franceses y mucho menos en Córcega. Estando de nuevo en Francia, Napoleón reinició su servicio con el ejército francés revolucionario y en julio de 1793 terminó por reincorporarse como capitán de artillería de su antiguo regimiento en Niza. En cuanto pudo, tomó por la fuerza a Toulon, una ciudad portuaria que se había rebelado al gobierno revolucionario, abriendo su puerto a los británicos. El 17 de diciembre del mismo año, dirigió personalmente el asalto al Fort Éguelet. Y a diferencia de todos los demás comandantes franceses, Napoleón dirigía a sus tropas desde el frente de la batalla, algo que es... ¿Cómo? ¿Se lo había atrasado? No. ¿Dónde estamos? Pues, ¿qué es lo que viene ahora? Napoleón como capitán, lista. Hay una ciudad, hay un puerto en Francia que todavía existe que se llama Toulouse. Toulouse se había contrarrevolucionado, es decir, ellos no estaban de acuerdo con la revolución y se habían amotinado en contra de la revolución. Y estaban por abrir el espacio para que allí desembarcaran los ingleses y ayudaran a la monarquía francesa o a la nobleza francesa a recuperar el poder, porque ya lo habían perdido, estamos en pleno régimen. Entonces es ahí cuando la figura de un pequeño hombre, en ese momento pequeño, aunque Napoleón no era tan pequeño, pero los nobles eran más altos y demás, aparece y él, a diferencia de los otros, él combate al lado de sus hombres, el capitán Bonaparte. Sumado a su gran carisma, le hacía ganar fácilmente el afecto y la lealtad de sus hombres, quienes lo veían como un líder sin igual. Con esta última victoria, se ganó el ascenso a general de brigada. El periodo comprendido entre 1793 y 1794 fue de inestabilidad política y se conoció como el Reino del Terror, donde murieron alrededor de 40.000 personas. No fue sino hasta el año 1795 que el Directorio, como se denominaba el gobierno revolucionario francés, tomó el control absoluto del país. En la primavera de 1795, Napoleón visita París, justo durante el periodo en que la Convención Nacional sometería a referéndum la nueva Constitución, junto con decretos que obligaban a 2/3 de los miembros de esa convención a ser reelegidos para las nuevas asambleas legislativas. Los realistas, quienes aún tenían la esperanza de restaurar una nueva monarquía,
monarquía instigaron una revuelta en París para evitar la aplicación de estas medidas. A Napoleón le fue encargada la tarea de sofocar las turbas, y con una combinación de ambición y crueldad que lo caracterizaría de por vida, ordenó a sus tropas que dispararan contra la multitud, la cual rápidamente se dispersó. Si bien fue acusado de someter a la muchedumbre por cualquier modo necesario, el directorio no tuvo más remedio que agradecerle y nombrarlo comandante del ejército interior. Miren entonces lo que pasa. Napoleón es comisionado para que en París, ya había abandonado Toulouse, ahora otra vez estaba en París, el directorio, el que gobernaba en ese momento Francia, le dicen, hay una revolución. Y Napoleón dice, bueno, vamos a sofocarla. ¿Saben qué hizo? Mandó dispararle a la gente sin problema. La gente estaba protestando sin disparar y él ordenó disparar y masacrar a la gente. O sea, Napoleón es una figura brillante, es un tipo muy inteligente, pero es una persona que por su ambición no le importaba cómo iba a llegar. Así que él mandó matar a todos aquellos que estaban amotinados, que iban en contra de la Revolución Francesa. El directorio, como lo dicen ahí, no tuvo más remedio que aceptar, aunque fue cuestionadísimo, porque ¿cómo así que manda a matar gente así porque sí? Pero al fin y al cabo, él los había salvado de lo que venía. Entonces tuvieron que callarse. Generalmente eso continuamente pasa en la historia. Hay personajes que hacen cosas terribles, pero como lo más importante es el fin grande que buscan, entonces el fin justifica los medios para muchos, que eso no debería ser. Es decir, con tal de yo ganar, no importa los métodos que utilice. Y eso fue lo que utilizó Napoleón en ese momento para ganarse. Y es nombrado general de la Fuerza Interna, es decir, el defensor militar de la Revolución Francesa. Napoleón, ahora como comandante del ejército del interior, estuvo al tanto de todos los acontecimientos políticos de Francia. Se convirtió en un consejero muy respetado de los asuntos militares del nuevo gobierno. También fue durante esta época que conoció a Joséphine de Beauharnais. Bueno, lo que viene ahorita también, y ustedes cuando lean, investiguen sobre Napoleón, siempre van a encontrar al lado de Napoleón una figura femenina que fue fundamental, Josefina. Una mujer, un amor que tiene unas características bien interesantes porque ahí hubo mucho amor, pero también mucha traición, mucha infidelidad, al principio un desprecio, pero pues cuando Napoleón empieza a crecer, y por parte de Napoleón un amor que nunca se entendió, porque él le fue infiel también, nunca le pudo dar el hijo que ella quería, pero según la historia, sus últimas palabras fue viva Francia y Josefina. ¿Sí? Su amor, su gran amor de toda la vida y su gran pasión, que fueron las armas de la nación francesa. Entonces, lo que viene ahorita es la historia, la breve historia de lo que fue eso. Eso se han escrito muchos libros de historias de ese amor entre Josefina y el famosísimo Napoleón Bonaparte. Del antiguo general Alexandre de Beauharnais, guillotinado durante el reinado del terror. Con Joséphine tendría un romance. La pareja se casó el 9 de marzo de 1796. El matrimonio no fue muy bien recibido por la familia de Napoleón, especialmente por su madre y sus hermanas, quienes se sentían resentidas con Joséphine y se sorprendían de que Napoleón decidiera casarse con una viuda mayor que él y que además ya tuviera 2 hijos. En 1796, después de haber contribuido a reprimir otra insurrección realista en contra del gobierno revolucionario, Napoleón fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Bajo su dirección, el ejército se revitalizó y obtuvo numerosas victorias cruciales. Ahora, el directorio fue muy astuto. Napoleón estaba ganando mucha fuerza entre los militares, ¿sí? Y por esa razón tenían miedo de él. ¿Qué hizo el directorio? Lo mandó para Italia, lo sacó, con el propósito de desviar la atención y que se centrara más en ellos, en el directorio, como los salvadores de la patria. Recuerden ustedes, acaban de terminar el régimen del terror, la conmoción en Francia es entonces, vieron qué hacemos con Napoleón que se está volviendo tan grande, tan poderoso, notaron su brillantez, un tipo muy creyente, la gente empezó a aplaudirlo, a aclamarlo, los soldados lo admiraban terriblemente, entonces lo sacan para Francia, o para Italia, perdón, con el ánimo de que por allá perdiera o su campaña fuera un desastre y no pudiera regresar, pero todo lo contrario, era tan tipo, era tan bueno que no solamente brilló, sino que ganó, se anexó y fue nombrado hasta rey por allá en Italia y demás. Entonces, obviamente, llega a Francia todavía más poderoso de lo que se lo habían sacado.
en contra de los austriacos. Gracias al Tratado de Campo Formio, firmado el 7 de octubre de 1797, el territorio francés llegó a expandirse enormemente. Napoleón también aplastó sin piedad lo que restaba de la amenaza realista interna. Todos sus éxitos ayudaron a convertirlo en la estrella más brillante entre los altos mandos militares franceses. Además, su perfil nacional estaba reforzado por sus numerosas victorias contra los austriacos y también por su matrimonio con Josephine de Beauharnais, ahora Josephine Bonaparte. El 1 de julio de 1798 encabezó una expedición militar a Egipto, la cual él mismo había propuesto. Otra situación, no sabían qué hacer con él y demás, entonces Napoleón vio que si él trataba de mantenerse allí y de que si no hacía algo grandioso lo iban a matar, lo iban a buscar la forma de hacerlo caer. Y entonces, a manera de disculpa, a manera de no sentirse derrotado, él se inventa que se va a conquistar Egipto. Y lo que pasa en Egipto es que no solamente no hizo realmente nada, porque no conquistó nada. Sin embargo, su gran aporte fue cultural, porque no solamente llevó soldados, sino llevó dibujantes, llevó un poco de gente, y se empiezan a encontrar una serie de cosas maravillosas que hacen que la gente en Francia se vuelva loca pues por los hallazgos. Y ahora pues Napoleón, si antes era la figura, ahora era todo un actor de cine, pues la máxima estrella y demás, porque pues, los artistas lo adoraban, la cultura lo adoraba, los militares ni por día más. Los únicos que le tenían mucha envidia eran los políticos del directorio, porque sabían que frente a él, ¿sí? Él lo trataban de sacar, lo mandaron para Italia, para Egipto, para todo y en todas partes, aunque en Egipto no le fue muy bien, pero él era capaz de sacar de una derrota una buena tajada. En medio de las cosas difíciles que le pasaron a Egipto, sin embargo, salió muy bien parado de toda esa situación. Esta campaña buscaba debilitar a Gran Bretaña, socavando e interrumpiendo todas las rutas comerciales inglesas hacia la India, pero su campaña militar no produjo los resultados que él esperaba. Bueno. Entonces, ¿qué vemos acá? Un personaje que logra hacer de sus derrotas, de sus dificultades, siempre sacar el mejor provecho posible. No le fue bien. Sin embargo, para la historia, para la cultura, para el desarrollo científico, para los museos, ¿sí? Lo que hizo Napoleón trajo un auge impresionante en Europa por el deseo de conocer todo lo que pasaba todo lo que había pasado, toda la historia del grandísimo Egipto. Facilidad a los militares de Egipto en la batalla de las pirámides en julio de 1798. No obstante, se quedaron varadas, ya que los pero su campaña militar no produjo los resultados que él esperaba. Las tropas francesas derrotaron con relativa facilidad a los militares de Egipto en la batalla de las pirámides en julio de 1798. No obstante, se quedaron varadas, ya que los ingleses terminaron diezmando a prácticamente toda la flota naval de Napoleón en la bahía de Abu Qir. Esta exótica expedición tuvo gran cobertura en Francia. Napoleón fue capaz de convertir una campaña militar decepcionante en una leyenda y logró persuadir a muchos en Francia de que él era una especie de salvador predestinado. Esto le permitió tomar aún más influencia para comenzar a reconstruir Francia a partir de las ruinas de la Revolución. Gran Bretaña, Austria, Rusia y Turquía empezaban a crear una coalición para oponerse a los deseos expansionistas de Francia. Poder absoluto y coronación como emperador de Francia. Entonces, se empieza a cuajar un problema externo, ¿sí? Francia ahora es dueña de parte de Italia. No tenía brazo. ¿Cómo? No tenía brazo. Sí. Ah, no, eso es parte de la atuendo, pero no. Sí, se estaba empezando a cuajar una situación bien complicada. Se supone que su brazo está sosteniendo una situación bien complicada externa.
Y como lo dije y lo dice el video, el tipo sabía sacar de una derrota siempre algo positivo. Llega a Egipto sabiéndose esta situación, con un directorio muy débil, no había una figura tan rutilante como él, y es aquí cuando viene el momento de mayor aprovechamiento de Napoleón. El 18 de noviembre de 1799, Napoleón se une al golpe de Brumario y derrocó al antiguo gobierno revolucionario que lo ayudó a alcanzar todo el poder que había conseguido hasta ahora. Así se convierte en el primer cónsul y con ello empezaba a prepararse para establecer un imperio bajo una dictadura militar. Primero centralizó el gobierno y reinstaló el catolicismo romano como religión oficial del Estado. Luego, instituyó varias reformas educativas y dirigió la creación del Banco de Francia. Su victoria en la batalla de Marengo contra los austriacos en el año 1800 consolidó aún más su autoridad como primer cónsul. Además, gracias al Tratado de Amiens, firmado en 1802, los británicos acordaron la paz con los franceses, aunque esta era una paz frágil que Napoleón tenía claro que no duraría. En 1803, vendió el territorio francés de Luisiana en América del Norte a los Estados Unidos, en un intento por recaudar fondos rápidos para las guerras que se avecinaban. Uno de los logros más trascendentales de Bonaparte fue la implementación del Código Napoleónico. Este Código Civil no solo simplificó el sistema legal francés con derechos y libertades nunca antes vistos en esa época, sino que hoy sigue influyendo como base de los derechos civiles de varias naciones de Europa y América. Napoleón, aparte de instaurar el catolicismo, quería también mejorar las relaciones de su nación con el Vaticano. Así que el 15 de julio de 1801, Napoleón y el Papa Pío VII firmaron un concordato que tanto el líder francés como el Papa encontraban ventajoso para ambos. Sin embargo, Bonaparte seleccionó cuidadosamente a los obispos que ostentarían el cargo y siempre supervisó las finanzas de la Iglesia. En 1804, Napoleón se autoproclama emperador de Francia. En una ceremonia que buscaba imitar los faustosos eventos católicos. Bonaparte no era una persona muy religiosa, se le podría considerar deísta, pero siempre notó la influencia que los rituales y esplendores del catolicismo tenían en las personas. Es por eso que creía que era necesario una religión organizada para los asuntos sociales y políticos. Siempre prestó mucha atención en adoptar las creencias religiosas de los demás para ajustarlas a sus propios propósitos. En 1805, los británicos consiguieron la victoria en contra de la flota de Napoleón en la batalla de Trafalgar. Esto obligó al emperador a abandonar sus planes de invadir Inglaterra para centrar su atención en las fuerzas austrorussas que lo amenazaban en otro frente. Con esto... Bien, Napoleón era un tipo muy astuto. Él se dio cuenta de básicamente dos cosas. La primera, que necesitaba la fuerza militar y por eso tenía un carisma como militar que era, y tenía un carisma, peleaba con sus hombres al lado de ellos, los animaba, tenía frases espectaculares, le gustaba ganarse el pueblo. Se cuenta que en una ocasión, ¿sí? Él iba con su ejército, con todo ese montón de ejércitos de una paramilitar, salían para combate y de pronto viene una mujer embarazada y él detiene a todo su ejército y les dice: miren, una madre francesa está frente a ustedes así, y eso, mejor dicho, la mamá se sintió, fue lo último, porque hizo parar a todo un ejército para que ella pudiese pasar. O sea, el tipo era tenía una serie de frases. Fue el que dijo la famosa frase que la única guerra que se gana huyendo es la guerra contra las mujeres. Esa frase es de él. ¿Ah? La única guerra que se gana huyendo es la guerra contra las mujeres, o contra una mujer, decía él. Era un tipo que... Lo otro que él sabía muy bien es que necesitaba restablecer las relaciones con la Iglesia Católica. Durante la Revolución Francesa, una de las cosas que más primó fue el hecho de que no querían nada que ver con el sistema antiguo, porque culpaban de alguna manera que la Iglesia, que era el segundo Estado, recuerden ustedes, se habían unido con los nobles para hacerle daño a Francia. Y habían abolido cualquier ritualidad, cualquier cosa que tuviese que ver o intromisión de la Iglesia Católica. Napoleón Bonaparte al principio con eso estuvo de acuerdo, porque al fin y al cabo el directorio lo mandaba a él y él hizo muchas cosas en favor del directorio, pero cuando él asume el poder, él se da cuenta que necesita el catolicismo, que la gente necesita una religión, que necesita de alguna manera la ritualidad católica, y él entonces abraza otra vez, da la mano al Papa, hacen un concordato. Estuvo muy vigilante todo porque él siempre fue un tipo muy astuto, muy desconfiado. Y esto le ayuda a consolidar su poder y se autocorona.
ahí, en esa coronación pasa algo interesante. Resulta que hay una sinfonía, la quinta sinfonía, la heroica, que se llama la quinta sinfonía de nada menos que de el popularísimo, el grandísimo, el más grande. Uno, considero que junto con Mozart, los más grandes, hay tres: Bach, Mozart y Beethoven, los mayores compositores de la música, los más grandes músicos de todos los tiempos. El famoso Ludwig van Beethoven le escribió en honor a él, en honor a las luchas por el pueblo, en honor al Código Civil que le daba libertades a la gente, en honor a la figura de Napoleón Bonaparte, le escribió la famosa sinfonía, la heroica. Pero cuando él se da cuenta, se arrepiente cuando él se hace coronar, porque pues Beethoven creía que era la personificación del concepto más de democracia, del concepto del pueblo y demás, pero todo esto fue para él hacerse, él luchó contra la tiranía, luchó contra la monarquía para él terminar luego volviéndose monarca. Entonces miren la paradoja de la historia. Entonces dice la leyenda que la copia original de la Sinfonía de la Heroica, que luego se la voy a colocar para que la escuchen, se rompió un poquito en el sitio donde la dedicaba, ¿sí? Porque él la dedicaba a Napoleón para romperla y cambiarle totalmente su nombre y a su dedicatoria, porque él se decepcionó cuando Napoleón se hace coronar emperador. Pero, sin embargo, sus ideas eran fuertes. Y las demás monarquías de Europa se vieron amenazadas, porque no solamente las ideas de la revolución eran poderosas, sino que ahora tenían un poderoso general que podía llevarlas y que podía derrotarlos y llevarlas a toda Europa. Así que empiezan ahora la unión de diferentes potencias europeas contra Francia. Y la tercera cosa en la que se dio cuenta Napoleón Bonaparte es que si quería ganarle a Inglaterra, que en ese momento era la otra gran potencia, tenía que derrotarlos en el mar, cosa que nunca pudo, porque siempre los ingleses fueron mejor en el mar que él. Por tierra, él le daba sopa y seco. Por mar, Inglaterra le daba sopa y seco a sus. Él no era un general de mares. Entonces, o un almirante en este caso. Entonces, abandona prácticamente toda idea de invadir Inglaterra y se dedica especialmente a cuidarse de los austriacos, de los húngaros, de los rusos y de los ingleses también, pero en tierra, ya en el continente. En diciembre de ese mismo año, Bonaparte logró lo que se considera una de sus mayores victorias, en la batalla de Austerlitz. Esa batalla la vamos a ver en detalle, la famosa batalla de Austerlitz, una batalla que hoy día todavía se sigue estudiando, que la gente le sigue, los militares la siguen mirando, porque de verdad lo que hizo ese hombre ese día fue realmente único. Se enfrentó contra 5 ejércitos y él teniendo uno solo. 5 ejércitos casi que lo rodearon. Y él con su solo ejército, con la Armada Francesa, recreó, imaginó, pensó una estrategia tan, pero tan brillante que los otros no pudieron hacer nada, y no solamente los derrotó, sino que los humilló totalmente, y durante mucho tiempo lo dejaron quietico, porque nadie se atrevía a enfrentarse a Napoleón, porque todo el mundo sabía que con él perdía. Este triunfo resultó en la completa disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, un área que llevaba vigente más de 1000 años. El principio del fin de la era napoleónica. Ya que su esposa Josephine no fue capaz de darle un hijo en 1810, Napoleón anuló su matrimonio y casi enseguida se casó con Mary Louise, la hija de 18 años del entonces emperador de Austria. El 20 de marzo de 1811 pudo proporcionar el heredero que Napoleón tanto deseaba. El niño fue bautizado con el nombre de Napoleón II. En 1812, Francia se encontraba en crisis cuando la invasión a Rusia, a la que el emperador aspiraba tanto, resultó en un completo fracaso. Este fue el principio del fin de Napoleón, ya que la noticia de su fulminante derrota revitalizó a sus enemigos, tanto dentro como por fuera de Francia. Primero fue un golpe de estado que falló mientras... Cuando están fastidiosos. Podemos saber.
mientras Napoleón aún luchaba contra los rusos. Y por otro lado, los británicos comenzaban a avanzar hacia los territorios franceses. Durante las campañas de 1813 y 1814, ahora luchando en 3 frentes contra prácticamente toda Europa, con tal de salvar su trono, Bonaparte rechazaba repetidamente las oportunidades que le daban de cualquier tratado, ya que sentía que no podía hacer concesiones que le beneficiaran. Pero con la continua acentuación de la presión internacional y su gobierno quedándose sin ningún recurso para seguir luchando, Napoleón terminó rindiéndose ante las fuerzas aliadas el 30 de marzo de 1814. Con el Tratado de Fontainebleau, fue exiliado a Elba, una isla mediterránea cerca de Italia, y estando allí, se le dio soberanía sobre la pequeña isla, mientras que su esposa y su hijo, de apenas 3 años, se marcharon a Austria. De manera repentina y sin que nadie se lo esperara, en junio de 1815, Napoleón volvió a Francia, rearmó nuevamente un ejército y decidió marchar hacia Bélgica. El 16 de junio se dio la batalla de Ligny, donde el emperador derrotó a los prusianos, pero sin dañarlos lo suficiente, así que no tardaría mucho para que las tropas prusianas volvieran a reagruparse. Napoleón ya se encontraba fatigado y paranoico. Ya no era el mismo líder vigoroso y carismático capaz de levantar la moral de sus tropas. Además, ya se le notaba mala salud durante la campaña, donde se cuenta que cometió errores tácticos impropios de él y actuaba con indecisión. La batalla de Waterloo y el fin de Napoleón. El 18 de junio, Napoleón dirigió su ejército en contra del ejército británico, que había tomado posición al sur de Bruselas, cerca del pueblo de Waterloo, y que incluía tropas belgas, holandesas y alemanas. Una fatal demora en proceder por parte de Napoleón, al parecer, fue lo que le dio tiempo a las tropas prusianas, de más de 30.000 hombres, para marchar a Waterloo y unirse a los británicos. Ya no había nada que hacer. La llegada de los prusianos cambió el rumbo de la batalla, y el ejército de Bonaparte estaba tan desmoralizado y superado en número que, al final de la batalla, terminó replegándose en absoluto caos. Según algunas estimaciones, los franceses sufrieron más de 33.000 bajas, mientras que las bajas británicas y prusianas en conjunto serían de más de 22.000. Napoleón no tuvo más opción que volver a abdicar el poder en 1815, y por temor a que se repitiera su anterior regreso del exilio, el gobierno británico decidió exiliarlo a una remota isla en el Atlántico Sur, la isla de Santa Elena. Para 1817, la salud del genio estratega se estaba deteriorando, y el 5 de mayo de 1821, a la edad de 51 años, Napoleón, el corso que con sus ambiciones había cambiado a toda Europa, murió. Definitivamente, la vida de Napoleón Bonaparte estuvo llena de mucha acción. Fue un genio estratega que supo usar las situaciones a su conveniencia y que ayudó a escribir la historia que hoy conocemos de Francia y de buena parte del planeta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Muy bien. Gracias por Camila. No ha llegado. Bueno, son muchas las cosas para decir de este personaje, sus sueños, sus ideas, su genio militar, su astucia política, su astucia como gobernante. O sea, en Napoleón se reunían todos los elementos de un grandísimo gobernante, porque era grandísimo militar, grandísimo gobernante, ambicioso, inteligente. Se cuenta que era tan brillante que el tipo podía tener 2 conversaciones o hasta 3 conversaciones a la vez, y no tenía problemas para a todos prestarle atención. Es decir, hablábamos los 3 acá y él prestaba atención bien perfectamente a las 2 conversaciones. Realmente cuando uno está hablando con una persona y otra persona le empieza a uno a contar cosas, uno no es capaz. Él decía que era capaz de hacerlo. Era un tipo brillantísimo. Entonces, esta situación termina llevando al caos ya en Waterloo, que es la batalla final en la que él pierde. No fue el mismo general de Austerlitz, que tipo genial. Después vamos a ver un capítulo aparte, un videito que explica todo lo que hizo y todas las barbaridades que hizo también, porque fue muy cruel. Y cómo termina ganando de una manera magistral allí. Preguntas, niñas. Ninguna, todo. No, señor. ¿Ya entendieron quién fue Napoleón Bonaparte? Sí, ¿Habían escuchado antes hablar de él? no. ¿Nunca? ¿No? Bueno.
vamos a escuchar por un momento la famosa ¿La canción que dijo? bueno, no es una canción, sino es una... Nadie. La heroica. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Esta es la famosa heroica, que es la sinfonía, no es una canción, es una sinfonía de una hora de duración, escrita en honor del famosísimo Napoleón Bonaparte, pero al luego se arrepienten y se llama La Heroica. Voy a cambiar, permítame, a ver si encuentro aquí una donde hay una interpretación en vivo con la sinfonía, y creo que aquí hay una, la vi hace un momento, sí, esta es La Heroica, dirigida por Bomberó. Permítame, las comparto para que Angie también la pueda apreciar. Aquí está la Orquesta Sinfónica en vivo tocando la famosa Heroica. Como ustedes pueden ver ahí, están fagots, están los bajos, chelos, violines, violonchelos, violas.
voy a mostrar una sinfonía también que se escribió no para aplaudirlo a él, sino por el contrario para aplaudir a los rusos. Se llama la 1812 y es cuando él salió derrotado de Rusia. Este videito pues fue como una visión rápida de lo que fue, luego nos detendremos más en algunos detalles. Listo, chicas, nos vemos entonces en la siguiente clase. Se portan muy bien. Mucho juicio. Chao, Angie. Te cuidas. Chao, profe. Chao, Nico. Chao, Angie. Chao, profe. Chao, Nicole.